Grabadora. Y pues vamos a empezar en lo que se van incorporando las muchachas para no romper el horario. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Samuel Martínez López. Soy profesor del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México. Y el día de hoy, que es martes 30 de noviembre del 2021, tenemos una entrevista con Ricardo García Ochoa. Él es conductor en Fox Sports y es, entre otras cosas, especialista en temas de box y artes marciales mixtas. Y bueno, pues Ricardo será entrevistado tanto por parte de Leisel Moreno y de Maite, que son alumnas de la materia de diseño de investigación, que este semestre están llevando a cabo un trabajo acerca de el púgil mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Así que, bueno, pues esta entrevista tiene fines académicos y la vamos a realizar en tres etapas o en tres fases. La primera fase de la entrevista son preguntas muy generales sobre tu formación, dónde naciste, un poco cómo ha sido tu carrera como periodista y conductor. Ya en la segunda etapa vamos a hablar del Canelo y del box en México, y en la tercera, nada más por si quieres tú agregar algo o puntualizar algo. Entonces vamos a empezar. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo. La primera pregunta, bueno, sería pedirte si nos puedes decir en qué lugar del país radicas y cuál es tu edad actualmente. Perfecto, muy bien. Radico en la Ciudad de México. Ese es donde tenemos nuestro punto de trabajo, donde se encuentra nuestra televisora Fox Sports, para la cual desde el año 2013 he laborado primero en las transmisiones de NFL, que fue la razón principal por la que me contrató la compañía, y a partir del año 2015 ya empezamos a hacer las transmisiones de boxeo y conducir en los escenarios en donde se llevaron a cabo las peleas y a través de programas que hemos realizado y otras transmisiones, los principales eventos boxísticos que hemos tenido durante estos últimos un poco más de 6 años, ¿no? Casi 7 ya de labor de transmisión del boxeo. Y bueno, tengo 49 años, empecé hace cerca de 25, yo creo que un cuarto de siglo ya a incursionar en los medios de comunicación. Una labor que iba en un principio aunada a la tarea que desempeñaba yo como responsable de comunicación e imagen deportiva del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Entonces, se compartió el tiempo entre las dos facetas y lo que para mí nació como un hobby, que era el tema de la comunicación deportiva, se convirtió ahora en mi profesión 100%, ¿verdad? Aunque me mantengo muy conectado y trato de seguirlo haciendo como un promotor del deporte, tanto en México como en Panamá, que es mi lugar, mi país de nacimiento. Ah, mira, qué interesante. Entonces, naciste en Panamá. Platícanos, ¿cómo fue a grandes rasgos tu formación académica o cómo te desempeñaste en tus años juveniles? Bien, nazco en Panamá, crezco en Panamá, estudio en el Instituto Panamericano, un colegio bilingüe con una, digamos que una raíz muy estadounidense de principios del siglo XX, cuando los estadounidenses se establecen formalmente en Panamá por la construcción del canal. Entonces, por muchos años este instituto, este colegio, ha tenido una reputación de ser un buen colegio bilingüe, muy basado en la formación humana, y eso me dio pie a que, bueno, me permitió inclusive poder ir a estudiar al extranjero. Estudié en Canadá, mi último año de secundaria. El deporte en el que más me desempeñé y más practiqué fue el baloncesto, entonces el básquetbol me permitió viajar, jugar en Canadá, jugar en Puerto Rico, jugar en Panamá, jugar aquí en México también, jugar en Brasil un tiempo. Entonces pude viajar gracias al deporte, aunque practiqué otras disciplinas. El fútbol americano fue parte también de mi formación como deportista, y el béisbol, que después lo transformé en el softball y me hice pitcher allá en Monterrey, estudiando en el Tecnológico, donde fui a hacer mi carrera de ingeniero mecánico administrador. Entonces, yo frecuentemente digo, cuando me tocan ese tema de las carreras, digo, bueno, pues definitivamente fui muy afortunado de poder haber estudiado en el TEC, de haber estudiado mi carrera de ingeniero mecánico administrador. No lo cambiaba por nada, porque muchos creen que los que trabajamos en la comunicación todos somos comunicólogos, pero yo siempre digo, mi sueño era estudiar mi carrera de ingeniería y trabajar en el canal, pero yo creo que en algún momento me desvié un poco y terminé trabajando en el canal, pero en el canal de televisión y no en el canal de Panamá como ingeniero. Entonces he ejercido mi profesión dentro de los medios, pero mi formación ha sido prácticamente esa, ¿no? Pasar de una institución en la que tuve la oportunidad de
de hacer desde mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria, a hacer mis estudios profesionales en el Tecnológico de Monterrey. Y hoy en día, gracias a mi participación dentro del deporte por 20 años, atendiendo estos temas de la comunicación, la imagen y el desarrollo de la mercadotecnia deportiva en el Tecnológico de Monterrey, he incursionado en los medios de comunicación. Entonces me ha permitido tener, digamos, ser más adepto a entender el perfil tanto de la parte del negocio del deporte como de la comunicación, del entrenador y del atleta, porque he tenido la oportunidad de brincar en las diferentes áreas cuando fui coach también de fútbol americano y baloncesto. Entonces, eso me da una más amplia, una perspectiva de cada una de las áreas que se desenvuelven o se desarrollan alrededor del deporte. Qué bien, muy interesante esa formación y la experiencia que has tenido. Pasando al segundo tema, Ricardo, hablando específicamente del box. Sabemos, bueno, que la industria del box pues ha evolucionado mucho. El hecho de que haya hoy en día tantos campeonatos, tantos cinturones, tantas organizaciones. Sabemos que en el caso de México, pues la televisión abierta en los últimos años, en los últimos 15 años, pues ha ido empujando, ¿no? Lentamente, y ha tenido un crecimiento la oferta de espectáculos de box otra vez en México en televisión abierta, y como tú nos platicaste, pues en el caso de Fox empiezan hace 6, 7 años a recuperar ese nicho de mercado. ¿Cuál sería tu comentario inicial, así muy general, sobre por qué es importante el box como deporte espectáculo? Bueno, es importante como deporte y en un momento más le agregaremos la parte del espectáculo. Como deporte tiene muchas virtudes. Uno, si lo vemos desde el punto de vista de la salud física, es uno de los deportes más completos y por eso hemos visto que el rol inclusive de la práctica de este deporte por parte de muchas damas, muchas jóvenes, ha ido en aumento, porque se reconoce el acondicionamiento físico que el boxeo otorga para la condición humana. Entonces, como deporte es un deporte muy completo. Número dos, como inspiración para muchos en la sociedad y más en nuestros países en donde la distribución de la riqueza es muy mala, el deporte es un escaparate para muchos jóvenes al poder salir a través del boxeo de esas condiciones tan limitadas en las que se encuentran, ¿verdad? En donde hay, y no solamente en América Latina, esto también sucede en Estados Unidos. Vemos muchos boxeadores que provienen de barrios y de situaciones socioeconómicas muy difíciles, ¿no? Donde carecen de la presencia de un padre, donde viven en un barrio donde la droga, la violencia persisten y son parte del día a día. Entonces la importancia del boxeo es clave para la oportunidad que se le puede brindar a un joven de tener mejor calidad de vida y otorgarle inclusive pues a sus seres queridos también una oportunidad de mejorar en su desarrollo, en su crecimiento, ¿no? Entonces el boxeo de por sí es un deporte muy importante para la sociedad, pero al mismo tiempo es un deporte electrizante, es un deporte que ofrece a través del knockout esos momentos que pocas veces se ven en el deporte. Un cuadrangular con la casa llena en la parte baja de la novena entrada en una serie mundial, ¿verdad? Ha sucedido muy pocas veces. Un pase de larga distancia, una Ave María para ganar un Super Bowl, un gol de campo. Son los momentos que llevan al aficionado, al público, al televidente a estar de pie para no perderse ese momento porque es parte de la historia. Pero al mismo tiempo, el boxeo como espectáculo, al tener tanta convocatoria internacional, porque es un deporte que se practica en todos los continentes. Vemos campeones en Asia, en África, en Europa, en América, australianos, ahora como George Kambosos, campeón unificado del peso ligero derrotando a Teófimo López. Es un deporte de mucha popularidad y lo ha sido así por muchísimos años. Y porque también, mira, te digo algo, José Manuel, tiene ese aroma, ese flair que llaman en inglés, ¿no? Donde se junta el espectáculo con la popularidad. Yo siempre describo, cuando me ha tocado ir a peleas en Las Vegas, en Los Ángeles o en Nueva York, que ir a una función de boxeo de campeonato mundial es como ver una mezcla entre aficionados que vienen a la final de una Copa del Mundo de la FIFA
con la entrega de los Óscares, porque ves en la parte baja, en ringside, a todas estas personalidades. Llega Sylvester Stallone, llega Floyd Mayweather Jr., llegan estas actrices, Denzel Washington, que son aficionados, Jack Nicholson, y los ves ahí, ¿verdad? Sentándose, ocupando su lugar en ringside, pero toda la gente que va dirigiéndose a la arena previa a la función, los ves con sus banderas de Irlanda, de Escocia, de México, del país que sea, porque reúne con la camiseta inclusive de la selección de fútbol de su país, porque reúne aficionados de diferentes gustos del deporte. A final de cuentas, es un representante de nuestras nacionalidades y muchas veces lo digo también, el boxeo provoca ese sentimiento patriótico, ¿no? Exalta ese espíritu de ahí está mi campeón, es nuestro país el que va a pelear, el que va a luchar contra boxeador de otra nacionalidad por el título mundial. Entonces, es muy importante y eso al ser atractivo provoca obviamente la participación comercial de empresas y de cadenas mediáticas que no quieren quedarse fuera de ese escenario que eleva el rating de audiencia de sus canales o de sus cadenas, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual de la industria del box? ¿Ha crecido, ha decrecido, digamos, así en términos muy generales? ¿Sigue siendo un negocio importante en los deportes espectáculos? Sí lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, aun y cuando tiene competencia, porque la televisión y los medios y las nuevas plataformas mediáticas que existen hoy en día tienen mucha oferta de otros eventos y no nada más deportivos. Entonces el público tiene que elegir, tiene más opciones para elegir y aún así sigue eligiendo el boxeo. Estas peleas de campeonato mundial siguen vendiéndose en pago por evento. Afortunadamente en México, bueno, gozamos de que las televisoras abiertas o cadenas como para la que yo trabajo, que es una cadena de televisión de paga, adquieren los derechos y le permiten al televidente no verse obligado a contratar por una noche o por un evento una señal para ver esa transmisión. Entonces, tenemos que sentirnos privilegiados, pero eso sucede gracias a dos cosas. Una, que hay auditorio, hay afición que quiere ver el evento y dos, que hay atractivo comercial y hay inversión por parte de los anunciantes para sufragar los gastos que representa adquirir los derechos, ¿verdad?, de propiedad de una señal de este tipo. Entonces, sí lo hay y lo va a seguir habiendo y dentro del crecimiento, pues claro, se ha dado, ¿verdad? Si nos remontamos a José Manuel a la década de 1970, cuando tenía esta visión, un hombre llamado Don King, ¿verdad? Porque se viera en televisión de Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali y George Foreman a nivel mundial por una señal de satélite, mira cómo estamos ahora. Ahora ya desde la comodidad de tu casa, tú nada más le aprietas un botón a tu control remoto y estás sintonizando una transmisión independientemente de qué lugar del mundo esté llegando la señal, ¿no? Entonces, definitivamente que ha habido un crecimiento en organismos, en atractivo, en interés, y que no se ha perdido en el boxeo. Es de estos deportes en los que no necesariamente tenemos que vernos obligados a decir, es que en la época de fulano de tal, ¿verdad? Cuando Salvador Sánchez boxeaba, eran grandes. No, seguimos teniendo muy buenos boxeadores y los vamos a seguir teniendo con el respeto de todos aquellos que ya pasaron antes por el ring. La tercera pregunta antes de pasar con el Canelo. Sabemos que México es de los países después de Estados Unidos que más campeones ha aportado a la historia del boxeo profesional. ¿Cómo ves actualmente la industria del boxeo en México? ¿Sigue habiendo peleadores? ¿Se siguen produciendo nuevos peleadores? ¿Hay entrenadores suficientes? ¿Los gimnasios siguen vivos? Sí, mira, vive su mejor, lo voy a poner así, José Manuel. El boxeo actualmente, el boxeo mexicano, el boxeo mexicano es el rey de América Latina. No hay un país en América Latina que tenga más campeones, que haya tenido más campeones del mundo en su historia que México. Así que sigue siendo el papá de todos dentro de esta parte del continente. ¿Le compite a Estados Unidos? De seguro sí. Cuando vemos un boxeador mexicano presentarse en arenas en Los Ángeles, en Arizona, en Las Vegas, en Texas, no nada más el Canelo, muchos otros llenan arenas, provocan la afición porque hay una gran presencia, y lo sabemos muy bien, de inmigrantes de la sangre mexicana en territorio estadounidense. Entonces, por esa parte no hay ningún problema.
¿Ha ido creciendo? Sí, definitivamente que vivimos, insisto, la mejor época, y lo digo por la cantidad de campeones que actualmente tiene México en el boxeo. La lista es larga, no es nada más Saúl Canelo Álvarez. Yo me encargo de entrevistar semanalmente a boxeadores mexicanos del pasado y del presente, y ves el nivel de grandes campeones que tenemos, ¿no? Entonces, eso hay que seguirlo fomentando, hay que seguirlo apoyando, donde quizás sí se ha perdido mucho terreno, es en el boxeo amateur, pero porque nuestros muchachos, basándome en lo que anteriormente te comentaba, de esa necesidad de salir de esas situaciones pues, complicadas que enfrentan en su vida económica y social, apuestan por convertirse en profesionales y no tener que ir pasando por un proceso amateur que no les genera dinero y que muchas veces en el país pues no hay tampoco ese estímulo económico para que sigan boxeando de manera amateur y representen a México en campeonatos del mundo o en Juegos Olímpicos. Entonces es importante esa parte también subrayarla, pero de que el boxeo mexicano está pasando por grandes tiempos, eso no cabe la menor duda. Muy interesante. La pregunta obligada sobre Saúl El Canelo Álvarez. ¿Cuál es tu opinión de Saúl Canelo Álvarez como boxeador? Como boxeador, es un boxeador extraordinario, es un boxeador que ha ido creciendo, es un boxeador que ha aprendido de sus errores del pasado, que ha tenido una carrera bastante prolongada dentro de este deporte de manera exitosa, que ha enfrentado a lo mejor que le ha tocado enfrentar en su tiempo. Muchos lo pueden criticar porque maneja su carrera no solamente él, sino el equipo que lo acompaña, mencionando a Eddie Reynoso, uno de los mejores talentos que hay como entrenadores dentro del boxeo, ya ganador del premio a boxeo, entrenador del año, y no por la prensa mexicana, por la prensa mundial y estadounidense, futuro miembro del Salón de la Fama, pero ha sido muy astuto en la manera de manejar su carrera, independizarse de los medios de comunicación o de las grandes televisoras o promotoras, él decidir cómo lleva su camino, pero eso también te lo da el ganártelo sobre el ring, porque Claro. nadie se lo ha regalado, de nada te sirve ser independiente si no ganas peleas y no ganas campeonatos. Yo soy de los que critica el que no solamente Saúl, pero creo que obviamente Saúl es el que más llama la atención por el éxito que ha alcanzado, el que no nos permita verlo pelear contra los mejores dentro de su categoría en cierto momento, el que astutamente elija a quienes enfrentar, brincando de peso o bajando de peso, pero bueno, en su momento peleó con Gennady Golovkin, que era lo mejor que había en su categoría y lo hizo 2 veces. Podemos debatir sobre las tarjetas, si ganó una, perdió la otra o le empató. La cosa es que, bueno, se paró sobre el ring con él y nos brindó 2 grandes combates, los dos grandes peleas. Pero a mí me gustaría ver a Saúl Canelo Álvarez pelear con David Benavides, por poner un ejemplo. Creo que es el boxeador que más problemas le pudiera causar a Saúl, en lugar de elegir pelear con un campeón del Congo que pelea en una categoría de los pesos cruceros y que pues es susceptible, ¿verdad? A una bolsa que nunca en su carrera ha visto y eso puede provocar las dudas sobre la legitimidad del combate. Entonces, esas son las cosas, o me gustaría verlo con Yermel Charlo también, en lugar de brincar a las 200 libras, ¿no? Entonces, esos son los puntos que vale criticar de Canelo y es válido, todos tenemos derecho a hacerlo cuando se tiene conocimiento de este deporte, ¿no? Y yo lo digo con mucha propiedad, digo, yo tengo más de 40 años de ver el boxeo, nací en una tierra que jamás en su época, yo creo que no volverá a ver, como me tocó a mí en mi época, a Panamá tener 3 campeones del mundo miembros del Salón de la Fama de manera simultánea. Eso no va a volver a ocurrir con un país tan chiquito como Panamá, ¿verdad? Me refiero a Eusebio Pedrosa, Roberto Manos de Piedra Durán e Hilario Zapata. Aquí en México eso es más común. Sin embargo, para mí la carrera de Canelo tiene muchos aspectos que aplaudirle, más cuando un deportista busca lograr lo que otros nunca han logrado. Yo creo que ese debe ser un espíritu que el ser humano siempre debe de tener, aunque no todos lo tienen, pero es importante tratar de trascender, de hacer historia. Y Saúl conserva ese hambre, ese deseo de alcanzar lo que otros nunca lograron. Excelente. Leisel y Maite, algunas preguntas para Ricardo. Tu micrófono, Maite.
Sí, ¿tú cómo ves, o sea, cuántos años crees o le das a Canelo? O sea, si sigue con esta racha que trae, ¿no? Esto que lo ha logrado y lo ha mantenido de ser campeón por varios años. Mira, Maite, gusto en saludarte, gusto en conocerte. Yo Igualmente. creo que Saúl debe de ser consciente de que los próximos 3 años son los que tiene que aprovechar. Y te voy a decir el por qué. Porque eso es prácticamente lo que le tomó para poder unificar la categoría de las 168 libras. La pandemia tuvo mucho que ver porque coartó la celebración de estos grandes combates al no poder contar con público en las arenas, pues provocó obviamente que las bolsas se vieran reducidas, aún y cuando digamos que la atención la pudiese acaparar la televisión, no era el mismo dinero del que se estaría hablando si hubiese estado el público presente, como ahora ya ha regresado. Entonces, para mí va a ser crucial este periodo de 3 años. Saúl, bueno, este año llevó a cabo 3 peleas, el promedio es 2 peleas anualmente, cada 6 meses celebrar un combate, logra obtener un título en los cruceros, la lógica es que vuelva a bajar a las 168, que es su peso, no las 175, y tratar de defender los cinturones que tiene como campeón indiscutible, el primero de la historia en la categoría y el primer latinoamericano que lo logra en la era de los 4 cinturones. Entonces, para mí, yo le calculo que ese es el periodo. Ahora bien, a diferencia, Maite, de otros boxeadores que mantienen su carrera activa por la necesidad de seguir recibiendo capital, porque se da un estilo de vida, lamentablemente no cuentan con la preparación para saber administrar sus recursos o con el consejo, ¿verdad?, de que alguien los guíe dentro de ese paso. Saúl no tiene esa necesidad. Él no tiene que boxear por dinero. Él ya, estoy seguro, ha alcanzado una riqueza que ningún otro boxeador latinoamericano ha logrado. Entonces debería de ser consciente de que cuando en este deporte los reflejos, la potencia de la pegada, la agilidad y la velocidad y la voluntad de levantarte todas las mañanas a las 4 de la mañana para ir al gimnasio a entrenar se pierde, es momento de decirle adiós. Leisel, ¿alguna pregunta para Ricardo? No se me viene ninguna ahorita a la cabeza, pero bueno, quizás es un poco no tanto del Canelo, más bien un poco personal, pero ¿cuál ha sido como, o sea, el punto a lo largo de pues, tu carrera o tu vida que crees como que detonó el poder llegar a donde estás ahora? Y o sea, o sea, ¿cuál fue ese punto que te hizo llegar a ser la persona que eres hoy en día? Es una pregunta muy interesante y te agradezco, Leisel, por hacérmela. Mira, yo creo que dos cosas. Una, de chico, yo crecí en una época en la que la televisión de paga apenas empezaba y me tocó ver ese desarrollo y ese crecimiento de la televisión deportiva, de tener una época en la que no había los gráficos que hay ahora, ni las estadísticas en pantalla, ni estos efectos, nada de eso, ver cómo eso fue evolucionando y como un chiquillo que amante del deporte y lo practicaba, se veía pues atraído, ¿verdad? Adicto a ver estas transmisiones en televisión. Yo creo que eso fue una pieza importante. Yo siempre he dicho que inconscientemente yo desde chiquillo me estuve preparando para hacer una carrera en los medios de comunicación y me fui por un camino estudiando otra cosa. Debía haber quedado en el salón de José Manuel aprendiendo a convertirme en un comunicólogo, pero mira, la vida es la mejor maestra, ¿no? Y a final de cuentas nos pone en el lugar cuando sabes aprovechar las oportunidades que se te presentan. Pero para mí una parte muy importante también dentro de esta carrera en los medios, aparte del típico que te digan, oye, tienes buena voz para la locución o puedes hacer, porque yo hasta programas musicales hice porque me gusta la música en radio, pero que te digan eso y te vayan poco a poco, ¿no? Como que dice poniendo los post-its así en el cuerpo y este es el camino que debes de tomar, es cuando te das cuenta. Y el día que estuve por primera vez en un Super Bowl en el terreno de juego, haciendo mis incursiones durante la transmisión por 3 horas y más, y al final hice mis entrevistas sobre ese partido. Yo creo que esos son los momentos en los que te das cuenta que tomaste la decisión correcta y que no eres el único que te diste cuenta cuando una empresa decide apostar en ti y tenerte la confianza
de que sigas creciendo y te sigas desempeñando dentro de esto. Entonces, son momentos que uno atesora, pero definitivamente el poder haber vivido esas experiencias dentro de esta profesión, que yo en un principio siempre he dicho y muy humildemente reconozco, no la elegí yo, ella me eligió a mí y me ha dado esta oportunidad. Tengo que estar muy agradecido, muy comprometido para cumplir de manera íntegra con mi trabajo, ¿no? Gracias. Ricardo, una pregunta. Canelo Álvarez como producto mediático, esta polémica que lo rodea quizá de las personas que lo critican por esta selección de contrincantes, ¿crees que es parte de su atractivo? O sea, el hecho de que mucha gente tal vez vea sus peleas buscando que pierda o buscando que fracase, otros que lo siguen o que lo apoyan, pues eso suma más impacto en las audiencias. ¿Qué opinas de eso? Cuando no hablan de ti, José Manuel, es el día que te tienes que preocupar. Hablen bien o hablen mal, hablan de ti. Y eso es lo que, cuando eres una figura pública, es muy importante porque es lo que vende, a final de cuentas. Yo creo que a Canelo le afectó en un principio el haber sido producto llevado por una televisora mexicana y empezarlo a tratar de involucrar con estas damas de la televisión y si tenía un romance por aquí o un atractivo por allá. Eso fue lo que, a diferencia de los otros boxeadores mexicanos que ha habido en la historia, que todos han sido respetados como esos gallos del barrio que salen y logran la victoria y se convierten en grandes campeones como el Caña Zárate, el Púas Olivares, Sal Sánchez, Julio César Chávez, por mencionar solamente algunos, ¿verdad? El Terrible Morales, Juanma Márquez, Marco Antonio Barrera, que admiramos y los vemos como esos ídolos del barrio. A Saúl no se le vio así, aun y cuando él también era producto del barrio. Él creció humildemente en Guadalajara y ha podido, viniendo de una familia de boxeadores, convertirse en la figura que es. Pero claro que es conveniente y siempre van a decir que esto y que lo otro, eso es atractivo. Yo recuerdo la época de Mike Tyson. Mucha gente decía, oye, pero es que le gana a todo el mundo. Entonces, ¿para qué ves la pelea? Pues es que lo quiero ver a ver en qué asalto noquea el contrincante, ¿verdad? Y a ver si no lo mata sobre el ring. O sea, claro, ese era el morbo del ser humano. El boxeo es un deporte de contacto, es un deporte de colisión y en donde cada asalto está en juego la vida, porque es un deporte muy peligroso. Definitivamente que el ser humano, por más que hayamos evolucionado desde tiempos romanos al siglo XXI, seguimos teniendo ese deseo muchas veces de ver sangre sobre el ring o ver la pelea, ver el contacto, el ojo hinchado. O sea, no dejamos de ser atraídos por esa parte de la violencia. Y estos son estudios, hay estudios que demuestran claramente, ¿verdad? El atractivo. Por eso muchos noticieros cuando arrancan, la primera nota tiene que ser no el estado del tiempo, sino cuántos mataron, quién sabe en dónde o qué asalto hicieron. O sea, esto es, lamentablemente es así. Existe en el ser humano ese deseo, ¿no? Por ver la parte del morbo, que es lo que hay. Entonces, cuando mucha gente ve al Canelo, no lo ve necesariamente porque lo quiera ver ganar. Lo ve también a todos aquellos que lo quieren ver perder. Y eso para las televisoras, para los medios es pan comido, es lo que desean, es lo que prefieren, ¿no? Porque es lo que genera audiencia. Maite y Leisel, ¿alguna pregunta para cerrar la entrevista con Ricardo? Pues creo que sería todo. Agradecemos muchísimo tu tiempo y toda la información que nos brindaste. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Ricardo, ¿quisieras comentar algo? ¿Sí, Leisel? Nada, que igual, que muchas gracias y pues fue un gusto poder tener esta conversación. Gracias a ustedes. Ricardo, ¿te gustaría agregar algo sobre este tema de Saúl Canelo Álvarez como producto mediático, como un showman en la industria del box? Siempre y te agradezco mucho y les agradezco mucho la oportunidad y a ustedes que están involucrados directamente en la formación de una profesión tan noble como es la comunicación y tan importante para la sociedad. Hay mucho que aprender de los elementos que rodean la carrera de esta figura del deporte. No siempre vemos a un latinoamericano ser el número uno en cualquier mercado y eso es lo que ha logrado Saúl. Ha incursionado en otras latitudes y se ha convertido en un enorme ídolo, independientemente del aprecio que exista o no por su carrera como boxeador. Hay mucho que estudiarle de lo que ha ido desarrollando y por qué no pensar en que el día de mañana
podamos contar con otra figura que emule el camino que él ha llevado, ¿no? Y que podamos ayudar también en su preparación y en la óptica nuestra, en el entendimiento de cómo debe de comunicarse el desarrollo de una carrera de un deportista, porque tiene un impacto social muy, muy grande. Y eso es muy importante. Oye, el hecho de que siga solo peleando en Estados Unidos, ¿qué opinión te merece? Recuerdo la función que alguna vez hizo Chávez en la Plaza de Toros, o en el Azteca. Sí, en el Azteca, es correcto. Yo sé que es el deseo de Saúl de algún día boxear en territorio mexicano. Todos entendemos el por qué la selección mexicana va y juega partidos de preparación en Estados Unidos, ¿verdad? Y por qué los Tigres del Norte van y dan conciertos también en Houston o en Dallas o hasta en Chicago, porque hay una moneda que tiene mayor valor que la que tenemos nosotros acá en suelo patrio. Entonces, eso es entendible. Para que podamos contar con una pelea de Saúl en México, pues se requieren varios factores que ya existen, ¿no? La parte de la audiencia, el medio de comunicación que difunda, que transmita la pelea, los patrocinadores, o sea, todo eso tiene que estar reunido para que obviamente pues sea atractivo para el deportista, para el deporte poder realizarlo acá. Es como si hiciéramos nosotros mismos profesionalmente la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a dejar el lugar de trabajo donde nos pagan X cantidad de dinero para irnos a otra compañía, en otro lugar donde nos van a pagar un 40, un 50% menos? Pues vamos a decir así como que, oye, pues espérate, ¿verdad? O sea, no, si a mí ya me cotizaron y yo valgo esto, ¿por qué me voy a ir? Labor social hago todo el año, todo el fin de semana, voy a hacer actividades acá y apoyo esto y apoyo aquello, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de mi profesión, pues de esto vive mi familia y no puedo yo tampoco devaluarlo así de fácil. Pero llegará el día, José Manuel, y pienso que sí, él antes de retirarse es un sueño que quiere cristalizar y lo va a hacer, y lo va a hacer. Perfecto, Ricardo, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, muy generoso con esta participación y bueno, vamos a concluir ahorita la grabación, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes.